Hola comunautas, estás en De Camino al Cole, un podcast de Cumubox para darte las mejores ideas de tu próxima clase, con entrevistas a docentes y los mejores consejos para hacer mejores tus clases. Con Laura Caldas, ¿preparados para revolucionar tu aula? ¡Comenzamos! Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Cumubox de Camino al Cole. Mi nombre es Laura y hoy es jueves y tenemos entrevista por fin, que hacía mucho tiempo que no teníamos entrevistas porque la vida se nos ha hecho bola. Recordad que esto es gracias a Cumubox, una plataforma en la que tenéis cursos, tenéis recursos, tenéis el Cumu Planner automático y además las invitadas de hoy han hecho un curso que es una pasada para Cumu, que como habéis visto en el título vamos a hablar de DUA, así que nada, vamos a ello. Bienvenidas, a ver qué os pongo. Hola chicas. Tal. Bueno, ahondarme quiénes sois, qué hacéis aquí. Bueno, pues yo me llamo Laura Gutiérrez y ejerzo como logopeda hace ya unos cuantos años, la verdad. Y aquí también tengo a mi compañera que también se presenta. Bueno, yo soy Mar y bueno, actualmente estoy trabajando en el instituto, soy docente y nada, y comparto con Laura también plan profesional en una clínica donde hacemos intervenciones y nos hemos lanzado aquí con el curso con Como. Perfecto, muchas gracias. A ver, yo creo que lo más importante de esto, que lo que hemos estado hablando es del tema del DUA. Contadme un poco, ¿qué es esto del DUA? ¿Por qué todos tenemos que formarnos con ello? ¿Por qué es tan importante? Bueno, pues debemos de partir sobre todo de la premisa de que pues bueno, nuestras aulas cada vez tienen más diversidad, ¿no? Y en el día a día y en la vida cotidiana nos encontramos con una gran variabilidad, ¿no? Dentro de nuestras aulas y eso pues está generando pues mucha inquietud en el profesorado y en las familias y también en los alumnos, ¿no? Porque al final pues vamos viendo que el sistema tradicional tiene que convertirse de alguna manera y tenemos que evolucionar hacia otro sistema que enfoque la educación desde otro punto de vista. Y entonces es importante hacer un cambio de visión al respecto de cómo ofrecerles a nuestros alumnos pues, esa información que queremos transmitir. Perfecto. La clínica que decís, ¿cuál ha sido? Esto a lo mejor es un poco rara la pregunta, pero ¿cuál es la tendencia que estáis viendo más, que está apareciendo más dentro del sistema? Porque muchas veces dicen, está de moda, esto de tener altas capacidades está de moda, de tener necesidades está de moda, pero yo creo que lo que pasa es que se están comprendiendo y entendiendo lo que tenemos que antes no lo diagnosticaban porque no lo entendían. Sí, exacto. Yo lo que percibo mucho, porque es verdad que también he trabajado un poquito en ámbito educativo, aunque en eso Mar tiene muchísima experiencia, que yo no, pero yo sí que he estado más en clínica y aquí desde fuera sí que se vive mucho el tema de esas necesidades que no se están abordando, por ejemplo, pues en cuanto a cómo les llega, ¿no?, la información en clase a ellos. Claro, normalmente se suele hacer un abordaje para todos igual, de la materia que estemos hablando, pero claro, nosotros estamos observando que cada vez hay más diagnósticos. No solamente hablamos de quizá diagnósticos más conocidos como un TEA, un autismo o las altas capacidades, pero también ya cada vez hay más dificultades del aprendizaje, que tanto en lectura, en escritura, y son muy variadas. Entonces, estamos viendo que a esta clase de alumnado les cuesta muchísimo acceder a los contenidos como se están ofreciendo de manera tradicional en las aulas, que eso Mar lo ve mucho. Sí, sobre todo porque además ya dejando un poco a lo mejor de lado de lo que es la diversidad funcional, ¿no? Que encontramos en las aulas, tenemos cada vez más alumnos que vienen de fuera. Entonces, ya no estamos hablando únicamente de alumnos que tengan algún tipo de dificultad específica diagnosticada, sino que la variabilidad va mucho más allá, ¿no? Y entonces, claro, esa falta de idioma, esa falta a lo mejor de currículums que se dan en un país y aquí se hace de manera diferente, o a la hora de explicar pues, cosas tan sencillas, ¿no? Como hacer una operación matemática que puede variar según el país donde, ¿no? ¿De qué me pasa? Pues tendemos a explicarlo todo de una manera y que todos tienen que seguir ese mismo y eso al final que genera pues esas incompatibilidades, ¿no? Entre el alumno y el sistema. Y debemos de partir un poco, y como dice el DUA, sobre todo, ¿no? De esas motivaciones, de esos intereses, de esos conocimientos de que los alumnos parten para poder transmitir la información y que puedan aprender de ella. Lo que decías del alumnado extranjero también pasa que muchas veces no han estado ni en un sistema educativo, porque han estado de campo de refugiados en campo de refugiados. Yo tengo varios que cruzan el canal y vienen como pueden.
y es eso que o vienen con su idioma y ya está, y sistema educativo, o vienen sin haber estado sentados en un aula a lo mejor 5 años. Correcto. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que se tiende un poco a malinterpretar pues el concepto de la inclusión, ¿no? Porque al final la inclusión o la integración no es estar dentro de un aula, sino que te ofrezcan la manera de poder aprender según tus características, individualidades, ¿no? Tus capacidades. Entonces, el poner a un chico o una chica dentro de la clase y ofrecerle lo mismo que a todo el mundo, al final eso no es inclusión. Inclusión es poder ofrecerle esa manera de que ellos puedan entender la información. Tengas alguna dificultad del tipo que sea a nivel intelectual, sea una dificultad específica o sea un problema de idioma meramente. O incluso sin tener ninguna dificultad, porque al final cada uno tenemos una vía de aprendizaje distinta, o unos puntos fuertes, otros más débiles a la hora de aprender y de memorizar, de comprender. Entonces, yo creo que al final también todo esto es tenerlo en cuenta para cualquier tipo de alumno, alumna. ¿Y cuál es este tema que me decías de la nueva versión del DUA? Porque yo siempre digo que el DUA es lo que llevamos haciendo los docentes toda la vida y que nos hemos apañado como hemos podido. Lo que pasa es que ahora le han puesto un nombre. Bueno, al final, esta nueva versión del DUA lo que hace mucho hincapié, ¿no? Es en ese compromiso que tenemos que adquirir los docentes, ¿no? El primer principio del DUA es ese compromiso a que nosotros partimos siempre o que veamos esa variabilidad que tenemos en clase y antes de poder hacer un diseño de una programación, de una actividad, de una tarea, ¿no? Que analicemos cuál es la situación de nuestra aula, que veamos esos intereses, cuáles son sus motivaciones, que veamos cuál es su situación cultural, ¿no? Por de lo que estábamos hablando ahora, por el alumnado extranjero, y que a partir de ahí diseñemos, porque el principio básico es que sin motivación no hay aprendizaje. Y esto es lo que pone mucho hincapié, ¿no? El DUA. Y a partir de aquí, entonces vamos a ver de qué manera yo puedo transmitir la información y de qué manera el alumno puede transmitirme lo que sabe. Y un poco, pues esto es lo que analizamos en el curso, ¿no? La primera parte del DUA sí que está enfocada sobre todo a esos principios y después la otra parte del curso va muy enfocado a esa manera de cómo nosotros transmitir la información Sí. y cómo ellos nos pueden transmitir lo que saben. También algo muy importante que yo he visto en la clínica, lo que estábamos hablando antes, enlazándolo un poco, yo he observado mucho que falla bastante el proceso de, digamos, de evaluación. Si ya no por diagnosticar en sí, porque no hace falta tampoco a veces etiquetar, ¿no? O ponerle, hay mucha gente que es muy reacia a este tema, también lo observo, pero bueno, un poco por saber qué ocurre, cuál es la mejor vía de aprendizaje, cuál no. Todo esto yo he observado que falla mucho. Y sí que es un proceso imprescindible, el valorar cómo es ese alumno, lo que decía Mar, qué capacidades tiene, qué intereses. Yo creo que personalizar un poquito más ese aprendizaje es lo que está fallando muchísimo. Sí, ahora un poco lo que veníamos diciendo y se comenta en una de las partes del módulo es que tenemos que hacer una lección para todos, pero eso no quiere decir que esa lección, esa única lección, ¿no? Tenga que tener el mismo diseño para todos, ¿no? Al final, esta manera de cuando hacemos diseños paralelos dentro de la clase o actividades paralelas de decir, pues bueno, con estos trabajo esto y con este le preparo un material diferente, ¿no? Pues es evitar eso, sino decir, pues mira, voy a dar una lección, yo que sé, de conocimiento del medio para todos. Y esa única lección la doy para todos, pero con diferentes vías, porque este un poco es el lema, ¿no? ¿Cuáles son los mayores trucos para DUA? Con esto me refiero, porque claro, tú dices, tengo que dar una lección para todos y en las aulas cada vez tienes más necesidades, como hemos dicho al principio. A mí me pasa aquí, aunque ya llevo varios meses sin estar en clase, que tienes que imprimir en un papel de un color para un alumno que es disléxico, que hay que traducir a, tengo 3 idiomas diferentes dentro del aula. Luego tengo otro alumno que necesita tener, aquí lo llaman como descanso de movimiento, que tiene que salir fuera y dar un paseo y luego volver. ¿Cuál sería el truco o el principio que le diríais a los docentes de empezar con esto, no os agobiéis porque no se puede llegar a todo tampoco, pero al mismo tiempo tenemos que llegar a todo? Es que es una historia, ¿eh? Sí, es complicado, yo lo sé porque lo vivo día a día, ¿no? Y a Mm. veces digo, "No, a mí me están contando esto, ¿no? Pero claro, es muy fácil decirlo. Bueno, primero yo creo que lo principal es tener ese compromiso. Y yo creo que es la parte fundamental, que el docente esté comprometido y tener esa voluntad de decir, quiero llegar a mis alumnos, porque sin esa voluntad y ese compromiso no vamos a poder iniciar absolutamente nada. Entonces, con ese compromiso
las cosas se hacen poco a poco y lo que tú dices es importante, no hay que agobiarse porque muchas veces no podemos llegar. Pero cuando no puedes llegar a lo mejor en un diseño, llegas con una palabra, con acercándote al alumno Sí. y poder trabajar con él la misma lección que todos, pero con esa empatía, ¿no? Entonces, el tema de empatizar y tener ese compromiso de, tranquilo, estoy aquí, yo te ayudo de la manera que pueda, que a lo mejor no he podido diseñar esa actividad porque no me ha dado la vida, o no le he podido imprimir en color, o no le he hecho un picto, o no, pero sí que estoy aquí, ¿no? Estoy aquí para ayudarte a aprender como necesitas. Pues esa empatía yo creo que es Y también crear, yo considero que por los años de experiencia que llevo, los alumnos y alumnas lo que necesitan es como tener un pequeño vínculo con la figura Sí, sí, por supuesto. del docente y entonces yo creo que sería partir primero de ahí, conocer un poquito también a la persona, qué opina, porque al final estamos trabajando con personas y eso, y el crear ese vínculo para mí es lo principal, primero que nada. Y eso, lo que decía Marc, que sepan que pueden contar contigo, ser también flexibles, no estar, porque hemos visto que a veces son muy rígidos en los contenidos, en las cosas, pero en este tipo de en el dual tenemos que tener un poquito de flexibilidad también. Sí, y me ha gustado lo que has dicho antes de las etiquetas. Bueno, lo de que hay que ser flexibles, yo creo que es de primero de carrera, pero que nos cuesta porque vas y dices, bueno, yo tengo esta actividad que he preparado en el Canva durante 2 horas y no funciona. Pues mira, no funciona, hija. Es que, yo creo que es uno de los ejercicios internos más duros, el decir, he preparado todo al milímetro, he hecho esto, pero un día tienen el día torcido y más en secundaria que tienen todas las hormonas a la vez, y no te aceptan el contenido. correcto. Muchas veces diseñas y al final dices, esto no me está funcionando. O a lo mejor tú has tenido en cuenta todos los pasos para diseñar. A ver, he visto las características de cada uno. A este le motiva tal, a este. Y ese día, pues no sale por lo que sea, que no puede salir, porque ese día no tienen ganas, no están motivados. O tú personalmente tampoco ese día estás transmitiendo la información, pues conforme porque te ha pasado cualquier cosa, no te has levantado bien. Pues bueno, pues de eso se trata, ¿no? El aprendizaje al final también se trata un poco de aprender fallando y nosotros vamos aprendiendo con ellos también. Al final, el dual lo que nos permite ver es que es ese feedback, ¿no? Entre alumno, profesores, tareas, maestros, de que todos vamos aprendiendo de todos, donde al final el estudiante tiene que tener un peso importante. Entonces, Y es lo que dices, que cambian dependiendo del día. A mí me pasa que es lo que os decía, que incluso hasta cuando entra una abeja, te fastidia la clase, cuando empieza a nevar, cuando empieza a llover, hay veces que es todo. Chicos, he traído a Clara aquí de fondo porque ha empezado a quejarse, ¿vale? Así que si escucháis un bichito, no soy yo, que me estoy ahogando en la niña. Que la pobre Mari Laura estamos aquí con temas técnicos. Y te iba a preguntar una cosa, Laura, con el tema de las etiquetas. ¿Es necesario explicar bueno, a los niños, a las niñas, adolescentes que tienen esa necesidad, esa etiqueta, como quien dice, para que sean conscientes o para que empiecen a desarrollar esas herramientas ellos mismos para trabajar? Cuéntame. Sí, mira, a lo largo de los años que yo he tenido niños de toda clase, padres que sí querían transmitir, padres y madres, querían transmitir a los hijos lo que les ocurría a determinada edad, ¿no? Yo sí que soy partidaria de que cuando ya tienen la suficiente madurez, dependiendo de cada caso y sus necesidades reales, o sea, y su capacidad también de comprensión en cuanto a la dificultad que pueda presentar, yo sí que soy partidaria de ser sincera con ellos, explicándolo un poquito ajustado al momento en el que nos encontremos, a esa etapa. Porque, claro, si yo personalmente, si yo no entiendo lo que me está ocurriendo, no puedo tener herramientas para hacerle frente. Es verdad que las familias son muy reacias, algunas, no, a mí no me gusta nunca generalizar, pero yo me he encontrado de todo. Muchas son muy reacias a esa palabra, diagnóstico. Lo asocian a que ya va a estar etiquetado de por vida. Bueno, realmente, que es cierto, por ejemplo, si tú presentas una dislexia, pues eso te va a acompañar toda tu vida. Pero bueno, hay que enfocarlo, yo creo, desde una manera lo más positiva posible, que sería para darle herramientas y gestionar de la mejor manera en su aprendizaje y en su vida diaria cualquier dificultad que pueda presentar debido al diagnóstico que sea, el que sea, ¿no? Y yo sí que considero que es bueno que les transmitamos a los niños y a las niñas qué les está ocurriendo Sí. y así ellos lo entienden, lo asumen
con las ayudas que les hagan falta de otros profesionales si es necesario. Y entonces juntos pues colaboramos con ellos para superar al máximo posible esas barreras. Yo creo que y eso averiguado porque al final, bueno, yo pienso igual que Laura y a nivel personal lo corrobore por situaciones personales, ¿no? Pero es necesario que entiendan que al final cuando tú explicas en su lenguaje, según la etapa, como decía Laura, ¿no? Lo que les está pasando y tú asumes, ¿no? De alguna manera que el nene o la nena pues tiene esa dificultad, vas a permitir, ¿no? Que a lo mejor también les ayuden en cierta manera, porque tú puedes ir a pedir esas ayudas que él necesita, que sin a lo mejor comunicar o sin hacerle entender, pues mira, tú vamos a estudiar de esta manera porque tú necesitas esto, o vamos a decirle al profe, ¿no? Lo que está pasando para que así te pueda facilitar las ayudas, porque al final debemos de ver qué tenemos en la clase, necesitamos saber qué pasa en la clase. Y totalmente me pasa a mi marido cuando has dicho de dislexia, mi marido es disléxico, dispráxico y daltónico. Lo tiene todo el pobre, se la junta todo. Y ahora, y como adulto, hay veces que incluso en el colegio, porque él trabaja en el mismo cole que yo, se habla mucho de DUA, se habla mucho, tenemos un montón de charlas de tienes que adaptar el PowerPoint, tienes que hacer el fondo, tienes que poner más imagen, tienes que hacer esto, lo otro, y para nosotros mismos como adultos no se tiene en cuenta. Entonces a mi marido le cuesta un montón seguir una asamblea o hacer cualquier tipo de reunión porque no se adapta. Y creo que muchas veces se olvida que los adultos también seguimos teniendo esas necesidades y que se nos quedan para siempre. Pues vamos también al principio, sobre todo del curso, de esa importancia de la formación del profesorado. Es muy importante esa formación para poder hacer ya no solo la sensibilización con los alumnos del grupo clase, porque los demás también tienen que entender por qué a este alumno a lo mejor le estás haciendo este tipo de material y por qué a mí no me lo hace. De todas maneras, las adaptaciones sea para todos, no son exclusivos, ¿no? Pero sí que se requiere mucho esa parte de sensibilización y de formación por parte del profesorado. Empatía por parte de los alumnos y el profesorado también, que lo que decías al principio. Algo también que he observado yo, que algunos niños y niñas, por ejemplo, no quieren explicar lo que les ocurre a otros compañeros. Yo no digo de todo, quería hablar de varios casos. Uno en concreto de una chavalita que tuve, ella llegó hasta hacer bachiller y luego no recuerdo exactamente ya cuándo, cómo siguió, pero yo creo que intentó hasta la universidad. Ella tenía una dislexia importante y esta chica, ella lo tenía muy asumido, sabía en qué fallaba y entonces lo que hacía era al resto de compañeros y compañeras explicarles, pues mira, a mí me pasa esto, yo tengo estas dificultades, tal, tal, y ya está. Y entonces los demás entendían que si no se le penalizaban faltas de ortografía, por ejemplo, o cositas así, era por eso. Pero claro, siempre tenemos que dar la visión de que esas adaptaciones no es en sí hacerlo más fácil, sino lo que tienen que entender es que es una vía distinta de aprendizaje. Correcto. Y eso yo creo que en el alumnado hay que transmitirlo mucho, que no es que yo se lo estás haciendo más fácil al otro y a mí más difícil. Estoy chavalitos con Mar también lo con ellos están en la ESO y tienen esa visión, se sienten mal porque piensan que se les está haciendo más fácil, como yo estoy tonto, ¿sabes? Que no me gusta nada cuando dicen esa expresión, pero también hay que ponerse en su lugar. Sí, porque es difícil, y más en la adolescencia, yo estoy diciendo en la adolescencia, porque ya sé, no que en primaria no se den cuenta o en infantil, pero en la adolescencia es una historia y es un trabajo, yo creo, del centro entero. Claro, es un trabajo que hay que hacer mucha constancia, tenéis que trabajar, digo tenéis en plan, las personas que nos estáis escuchando en el podcast, tienen que trabajar con un vocabulario, una consistencia dentro de las aulas y son todos los docentes los que necesitan hacerlo. Y muchas veces una adaptación, a mí me pasa, pues sobre todo como estoy encargada de todo el tema de extranjería en mi centro, una adaptación para un extranjero es también positiva, en este caso, para los niños británicos. ¿Por qué? Porque hay elementos más visuales, porque hay palabras claves definidas para que luego entiendan mejor los conceptos, porque se hace se enseña anteriormente las palabras clave para que entiendan el contexto, lo que se llama aquí pre-teaching, que sería el pre-enseñar. Es que es muy importante y tiene que ser todo el centro a una. Eso es importante. Por eso hablamos de esa parte de sensibilización y de formación, ¿no? Y de esas metodologías que se tiene que unificar en el centro, ¿no? De esa línea pedagógica de la que se habla en el curso, de qué sistema vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer todos, ¿no? Porque me ha tocado tengo suerte
y ahora me ha tocado otro profe y no tengo tanta suerte. Claro, eso es una pena. Y también fomentar, yo creo que en el alumnado y en todos, hasta profesorado, porque nos encontramos de todo tristemente, que respeten esas necesidades que puedan tener, que las entiendan. Es que hay profes que no entienden. Les explicamos desde fuera, a lo mejor, pues, Mar como PT o yo logopeda, les explicamos qué necesidad tiene y dice, bueno, ya, pero es que es un poco vago, es que tal. A mí estas cosas nos las encontramos muchísimo. Entonces, tienen que tener esa comprensión todos. Si como profe no la tengo, imagínate para transmitirla a mi alumnado. Entonces, ese respeto, esa tolerancia entre todos a la diversidad, creemos que es muy importante también fomentar. Es fundamental. Perfecto. Y ahora, antes de dejaros en paz y esta mañana aquí ajetreada que os he puesto, contadme por qué la gente debería hacer el curso que habéis hecho de DUA y qué se va a llevar de ese curso, que lo van a poder implementar en el aula y van a poder mejorar sobre todo la experiencia de sus alumnos en clase, alumnos y alumnas. Personalmente, considero que el curso puede valer para no solamente, ya estamos hablando de lo que decía antes, está enfocado para alumnado con dificultades diversas, pues auditivas, visuales, con dificultades de aprendizaje, TEA, altas capacidades, abordamos todo. Pero también es que puede servir para cualquier tipo de alumno o alumna. Yo lo considero que es un curso primordial para poder llegar a enseñar a cualquier tipo de persona por las vías distintas que vamos a dar. Por lo menos yo lo veo así. Vamos a dar muchísima parte práctica de muchas maneras de adaptar, muchas adaptaciones diversas, aparte de una base teórica que también es muy necesaria conocer y saber, porque eso también es cierto que tiene cierta parte de teoría el curso, pero es que yo creo que, vamos, eso, por lo menos vista desde mi punto de vista, y Mar como docente también puede aportar. Sí, al final lo que hemos intentado es partir del DUA, evidentemente, porque es la base, ¿no?, teórica y fundamental para saber esos principios sobre los que nos tenemos que acoger, ¿no? Y a partir del DUA, pues lo hemos trasladado a cómo actuar, ¿no?, dentro de las aulas. Y entonces, desde este punto de vista, pues hablamos tanto de las metodologías activas, de cómo hacer una gamificación, ¿no?, de cómo hacer autoinstrucciones. Aparte de todas esas dificultades específicas, ¿no?, de las que decía Laura, pues abordamos pues cómo poder adaptar un examen, cómo poder diseñar una programación o una actividad multinivel, ¿no? Una multinivel es muy importante, cómo multinivelar, cómo hacer esquemas visuales, pues toda esta parte más práctica, pues es lo que hace visualizar, ¿no?, porque esos principios del DUA son tan importantes. Sí, lo del multinivel es una cosa que aquí en Reino Unido, por ejemplo, se lleva metiendo caña años. Y llevo 11 años viviendo aquí y es una cosa que lo llaman diferenciación y se lleva metiendo mucha caña y creo que es uno de los primeros pasos. El tener esas herramientas que luego al final no es tan complicado, ¿a que no? El multinivelar a veces y ahora que tenemos todas las inteligencias y todo que nos ayuda muchísimo más. Es súper importante. Pues nada, chicas, muchas gracias. ¿Os apetece decir algo más? Pues animaros a que os deis de verdad, porque es que pues va a encantar. Nos hemos pegado un currajo tremendo Sí. y como vos también trabajáis genial, así que nada, seguro que les va a gustar muchísimo. Aquí está. O sea, claro que es un curso muy práctico. La verdad es que la parte primera es teórica, pero luego hay Claro, nos tenemos que apuntar. Nos lo están diciendo por aquí, parecen un loco aquí sentado. prácticas y hay muchos planes de trabajo que podéis ir descargando y materiales muy prácticos y os va a gustar, la verdad. Para cualquier tipo de proceso, tanto de detección como después ya de intervención. Así que abordamos todo y yo creo que es muy completo. Pues muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de los cascos, de la pantalla, porque también nos pueden ver en vídeo. Y nada, cualquier cosita ya sabéis dónde estamos. Apuntaros al curso de DUA, vamos a tener un webinario. ¿Qué día es el webinario? 28 de mayo. 28 de mayo, finales de mayo. 28 de mayo tenemos un webinario totalmente gratuito. Os vamos a dejar los links por la cajita de información de Spotify para que os apuntéis y las redes sociales de Laura, porque Mar, tú no tienes nada, ¿verdad? Sí, bueno, yo el Instagram, pero bueno, a nivel profesional no lo uso. No. Bueno, pero si quieres mandarnos algo también se lo ponemos. Y si no, por Laura, que te haga de secretaria. Vaya, con el tema. Pues nada, corazones, nos vemos muy pronto y un abrazo. Adiós, chicas. No,